iglesia? ¿Cómo andan? Poniendo todo en orden acá. Denme un poquito. Estamos. Vayan abriendo sus Biblias, por favor. En Apocalipsis, capítulo 2. Para los que no saben, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer y después oramos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por un domingo más que podemos reunirnos, que podemos estar juntos, Señor, como iglesia, como pueblo, escuchar alabanza, Señor, que hablen de tus grandezas, de tus maravillas, de tu obra, Señor. Y ahora escuchar tu palabra, Padre. Qué bendición, Señor, que tenemos. Señor, te ruego que tengas misericordia de nosotros en esta mañana. Señor, y que hables a tu pueblo, que tú pastorees a tu pueblo. Por favor, Señor, queremos escuchar con gran expectativa al pastor de los pastores. Es tu palabra, Señor, la que va a ser predicada. Ayúdanos a estar atentos, a no distraernos, a disponer nuestro corazón, Señor, para entender lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, por favor. Ayúdame, Señor, a ser claro, a ser fiel. Por favor, Señor, por amor de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Bueno, todos los que estamos acá, más o menos, si tomáramos, por ejemplo, como parámetro los últimos 100 años de la historia de la humanidad, estamos seguros y somos testigos de cómo ha avanzado la historia del mundo, sobre todo la parte tecnológica, la ciencia y todo eso. Y lo cierto es que nos ha facilitado un montón de cosas. Si pensamos, por ejemplo, en la medicina, hoy hay tratamientos de todo tipo, terapias alternativas que hace muchos años no se podían hacer y las personas morían, bueno, fácilmente, ¿no? Pero todo ha avanzado. Si pensamos, por ejemplo, en el transporte,
Hoy, bueno, tenemos la posibilidad de acortar distancias porque tenemos vehículos mucho más rápidos, lo que nos ayuda también a llegar en muy poco tiempo a otros lugares, ¿no? Es uno de los beneficios que nos dio también el avance de la tecnología. Si pensamos, por ejemplo, en productos de fabricación, lo que antes se tenía que hacer a mano, se necesitaban muchos hombres para fabricar algo. Bueno, la industria ha revolucionado eso y se han fabricado robots, maquinarias y todo tipo de cosas. Y hoy, en cuestión de horas, se hacen altas producciones. Así que vemos todos esos beneficios que la tecnología que avanzó trajo a la humanidad. Pero para mí, de verdad, lo más impresionante, el avance más impresionante que ha habido, para mí es el nacimiento del Internet, ¿no? Eso nos ha beneficiado altamente. Hoy podemos hacer, por ejemplo, todo tipo de trámites, pagos, compras, solamente estando en el sillón de nuestra casa, ¿no? No tenemos que hacer largas colas como antes. Ahí desde el silloncito hacemos todos los trámites. Con respecto al entretenimiento, lo mismo. Hoy tenemos ganas de mirar una película y bueno, hay varias plataformas como Netflix, otras más, que están al servicio del consumidor y al gusto del consumidor buscamos una película y las podemos ver desde ahí. Antes teníamos que ir, ¿se acuerdan? A los videoclubs, alquilar una película, ir al otro día, devolverla. Pero eso es lo que hizo la tecnología y el Internet, ¿sí? Pero una de las cosas que más ha avanzado para mí es las comunicaciones interpersonales, ¿sí? Desde el nacimiento de los teléfonos celulares, con esos primeros mensajitos de texto, ¿se acuerdan que nosotros mandábamos? Y después con el tiempo nacieron las redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, y otras más, Twitter. Todo tipo de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, Telegram. Así que lo cierto es que hoy en cuestión de segundos, nosotros mandamos un mensaje y la otra persona lo recibe y viceversa, o sea que la comunicación es muy fluida. Pero si pensamos hace 25 o 30 años más o menos, no era así, ¿sí? Si nosotros queríamos escribirle algo a alguien, ya teníamos que pensar en agarrar una lapicera, papelito, un sobre, escribir, ir al correo. Si tenías plata, en un día llegaba, y si no, tenía que tardar una semana, ¿o no? Y bueno, y de la misma manera, la respuesta, teníamos que esperar ahí cuando llega la respuesta, con todas las ansias y la expectativa que eso generaba en nosotros. Así que pensando en eso, yo te propongo algo. Les quería proponer que imaginen por un momento que estamos hace 25 o 30 años atrás. Esta idea a muchos les va a quedar simpática porque van a ser mucho más jóvenes. Pero vamos a suponer que estamos hace 25 o 30 años atrás, acá en la reunión, como estamos ahora, y se oye una voz. Escuchamos todos, estamos en la reunión y se escucha una voz. Cartero, cartero. Entonces todos nos miramos y entra un muchacho un poco tímido con un sobre en la mano y dice: disculpen, traigo una carta. Se me dijo especialmente que debe ser entregada al pastor. Pero no solo eso se me dijo. Debe ser leída públicamente. Todos ustedes deben conocer lo que dice la carta. Pero es con urgencia, es con urgencia. Entonces, bueno, está Mati, así que Mati se levanta, agarra la carta, el sobre, y el muchacho se va. Entonces Mati se da vuelta al sobre y ve que en el remitente hay un nombre escrito. Y ese nombre escrito dice Jesucristo, el Señor. Y ustedes preguntarán por qué digo todo esto, ¿no? Es que precisamente, hermanos, eso es lo que pasó hace 2000 años atrás. Las cartas de Apocalipsis son una carta directamente del Señor a la iglesia, enviadas por el Señor, ¿sí? El Señor quiere hablar un mensaje particular a la iglesia, algo puntual a cada una de las iglesias, ¿sí? Si nosotros tomamos, por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, hay narrativa, epístolas de todo tipo, pero al llegar a Apocalipsis nos damos cuenta de que es
el mismo Señor Jesucristo que quiere hablarle a la iglesia. Es algo que deberíamos prestar suma atención. Así que vemos al Señor acá en Apocalipsis que les escribe un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia Menor, con un mensaje puntual a cada una de ellas y con una respuesta en particular que Él también pretende de ellas, ¿sí? Pero hoy vamos a concentrarnos en una de ellas, como la que ya leímos, en la iglesia de Éfeso. Y en esta carta vemos que el Señor exhorta a la iglesia a volver a su primer amor. Y vamos a ver en el día de hoy 4 motivos que el Señor nos da en esta carta para que si nosotros hemos perdido ese primer amor, podamos volver. El primer motivo es porque el Señor está con su iglesia. El segundo motivo es porque el Señor conoce lo que la iglesia hace por Él. El tercero es porque el Señor nos reprende si no hacemos las cosas por amor a Él. Y el cuarto es porque el Señor nos anima a la iglesia si la iglesia es fiel a Él. Pero lo primero que vamos a ver es que esta es una carta escrita por Juan, ¿sí? Si recuerdan, esta revelación la recibe Juan el apóstol. Él estaba preso en la isla de Patmos, ya siendo anciano, estaba cumpliendo una condena. Si nos fijamos ahí, en Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y así es en medio de esta situación que Juan está preso, que recibe esta revelación de parte de Cristo, ¿sí? Pero la recibe por medio de una visión. Si leemos ahí en capítulo 1, del 10 al 17, vemos esta visión, no la vamos a leer toda. Y ahí vemos en esos versículos que Juan está como un día común y corriente, como siempre, ahí en la isla, y él escucha una voz, Juan. Y esta voz se identifica a sí mismo como el alfa y el omega. Pero al darse vuelta Juan ve algo impresionante. Se da vuelta para ver quién hablaba con él. Y cuando presta atención es algo asombroso que lo deja realmente pasmado a Juan. Él, al quien ves al mismo Señor Jesucristo, pero con características resplandecientes, gloriosas. Ve a Cristo con ojos con llama de fuego, el pelo blanco, pie semejante al bronce, un cinto de oro que atravesaba su pecho, 7 estrellas en su mano derecha tenía, una espada saliendo de su boca y el rostro que brillaba como el sol. Esto es lo que ve Juan, una imagen de Cristo impactante que él no había visto antes. Algo realmente traumático. Tal es así que Juan cae como muerto al piso. Y es en ese encuentro que el Señor le dice estas palabras. Ahí en Apocalipsis 1:11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y entonces es así que Juan se dispone a escribir Apocalipsis. Vamos a ver que Éfeso es la primera en la línea de los destinatarios a los que Cristo quería escribirles, es la primera, ¿sí? Así que antes de entrar en el mensaje en sí, vamos a recordar algo sobre esta iglesia de Éfeso. En primer lugar, recordamos que era una iglesia que había fundado el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, aproximadamente 35 a 40 años antes de Apocalipsis. Estaba situada en Éfeso, ¿no? Como vemos. Y las características de esta ciudad, donde se encontraba la iglesia, vemos que era una ciudad portuaria, donde circulaba todo el comercio de la zona. Era algo así como un centro industrial. Las carreteras principales de esta ciudad conectaban a todas las otras ciudades que estaban alrededor. Si situáramos, por ejemplo, a Éfeso en un mapa, veríamos que está Éfeso en la costa occidental. De ahí pasaríamos a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Era todo como un cinturón, toda una carretera que unía a todas las iglesias. También vemos que esta región estaba dominada principalmente por una población gentil.
Y esto hacía que haya una influencia grande en paganismo, ¿no? Era una cultura sumamente idólatra. Ellos tenían, por lo menos adoraban a 50 dioses diferentes, siendo Diana de los Efesios, no sé si se acuerdan, la figura principal a quienes ellos adoraban. Se le había dedicado un templo que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un templo realmente imponente, tenía 160 columnas de ¿cómo se llama este material? De mármol, una cúpula altamente imponente. Así que era una ciudad, aparte de ser un centro turístico, un centro comercial, también era el centro de culto de la región, ¿sí? Si pensáramos en nuestros días, podríamos una comparación con el Vaticano, por ejemplo, algo así, o la Meca, ahí donde van los musulmanes. Y es, de hecho, que este asunto de la cultura religiosa y de la religión, es por este asunto que Juan tiene un problema en esta ciudad. ¿Sí? Si leemos ahí, en Hechos 19, 24, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tempecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, era un negocio el culto religioso, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo antiguo, el mundo entero. Así que vemos que era reconocida la ciudad de Éfeso por esta atracción, ¿no?, que tenía como culto religioso a Diana de los Efesios. También se practicaba como parte del culto la prostitución religiosa. Había ahí dispuestas mujeres sacerdotisas para que los viajeros lleguen y practiquen sus cultos a través de ellas. Así que era una región sumida en completa oscuridad, ¿sí? Sin lugar a dudas, hermanos, los poderes del mal gobernaban esta región. Se practicaba toda clase de hechicería, superstición, brujería, magia, de todo. Por eso no es casual que ahí en Efesios capítulo 6, Pablo les va a hablar de la armadura de Dios, dando a entender que la lucha era contra estos poderes, que ellos ya conocían. Así que vemos que en medio de este contexto es como se desarrolla la iglesia, un contexto realmente muy difícil, altamente adverso para el Evangelio. Sin embargo, dice la Escritura que la palabra del Señor crecía con poder en medio de este contexto y prevalecía. Ahí en Hechos 19 leemos que muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando los libros, los quemaban delante de todos, dice. Así que es en medio de este contexto que se funda una iglesia en Éfeso. Y es esta misma iglesia a la que se le escribe ahora en Apocalipsis, ¿sí? Así que notamos que ya desde sus inicios había gran oposición. Si recordamos, por ejemplo, el tiempo de la pandemia, también no era un contexto para la fundación de una iglesia. Yo cuando leía esto me acordaba de eso. Pero lo cierto es que el Señor está atrás de su iglesia y Él la hace avanzar. Y así como se había fundado una iglesia en Éfeso con todo ese contexto opuesto, recordamos, por ejemplo, que en pandemia parecía un contexto donde esto no iba a funcionar, la iglesia no se iba a fundar. Pero ahí vimos cómo el Señor nos sostuvo, porque Él es el Señor de la iglesia, Él es el que sostiene y el que hace que la iglesia avance y que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia de Jesucristo. Así que el tema de esta carta, hermanos, ya finalizando con el contexto de Éfeso, es que el Señor le habla a una iglesia laboriosa que había dejado su primer amor. Una iglesia laboriosa que había dejado su primer amor. Y comienza diciendo la carta estas palabras.
introduciendo nuestro primer punto, que el Señor está en medio de la iglesia, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y lo primero que notamos, que nos llama la atención, es que comienza diciendo: escribe al ángel. Y eso nos llama la atención, ¿no? Escribe al ángel. Y se han propuesto al menos 2 posturas para entender a qué se refiere con esto de el ángel. ¿Quién es este ángel? Y la primera postura, o la primera explicación que se ha intentado hacer, es que cada iglesia tenía un ángel, literal, un ángel guardián, que cuidaba a cada iglesia, ¿no? Bueno, y que este escrito iba enviado a ese ángel. Es medio raro esta interpretación, pero esta es una de las posturas. Creo que el error ahí radica en que se ha tomado la palabra esa ángel literal, y el hecho es que no se ha traducido, ¿sí? Sabemos que la palabra ángel se puede referir a ángel, a un ser angelical, o a mensajero también, la palabra mensajero. En este caso no se tradujo como mensajero, sino que se hizo una transliteración, que es diferente. Una cosa es traducir y otra cosa es transliterar. Y en este caso se dejó la palabra ángel. Y debido a eso es que muchos han tomado como que se le escribía un ángel literal, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de transliteración es la palabra diácono, ¿sí? Que significa servidor, pero nosotros lo encontramos en la Biblia como diácono. Bueno, pensábamos que esta postura no es muy convincente, de que se le escriba a un ángel. Y los motivos por los cuales no se refiere a un ángel literal, en primer lugar, es porque nunca vemos que haya un ángel encargado de ninguna iglesia. O sea, siempre eran humanos, ancianos, obispos, esos eran los líderes, ¿sí? Así que los ángeles no lideran ninguna iglesia. No les fue dado ese ministerio a los ángeles, ¿sí? Otro motivo es el testimonio interno de la Biblia. Incluso no lo dice en ningún lado. Si recorremos la Biblia no da esa idea de que haya ángeles liderando iglesias. Así que la Biblia tampoco lo enseña. Y por último lugar es que más adelante en esta misma carta a ese ángel se le llama al arrepentimiento, cosa que no se les fue dada a los ángeles, el poder arrepentirse, ¿sí? Así que por eso pensamos que no es un ángel literal. Pensamos que la mejor descripción de este ángel sería mensajero, ¿no? Como el encargado o el pastor de la iglesia. Así que vemos que este ángel es el pastor, o el encargado, o el mensajero, aquel que es el encargado de dar el mensaje a la iglesia, ¿sí? Y sigue diciendo estas palabras: escribe al ángel de la iglesia, y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Bueno, ya identificamos cuál era el ángel, ahora deberíamos identificar qué son esas estrellas en la diestra del Señor, ¿sí? Sabemos que Apocalipsis es un libro lleno de simbología. Ahí encontramos bestias, dragones, colinas. Así que es un libro que se ha prestado para mucha especulación. Pero también hay un principio que conocemos, que la Biblia también se interpreta a sí misma. Así que para no caer en mucha especulación, si nosotros solamente leemos un poquito más atrás, ahí nos va a decir qué son esas estrellas, ¿sí? Ahí en capítulo 1, verso 20, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, dice que las 7 estrellas son los ángeles. ¿Se dan cuenta? Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Y particularmente dice que los ángeles, esas estrellas, están en un lugar específico. Dice que están en la diestra del Señor. El Señor tiene a esos mensajeros, a esos ministros, a los pastores, en su mano, en su diestra. Y la idea de que estén en su mano, hermanos, nos dice que el Señor sostiene a esos mensajeros. Él sostiene a sus ministros. El Señor sostiene a aquellos que Él ha llamado a dirigir a su iglesia, a conducir, a alimentar por medio de la enseñanza fiel. El Señor los sostiene. Estos son hombres que han sido reconocidos, hombres fieles, que cumplen los requisitos, ¿no? Por supuesto, y que por lo tanto son aptos para el ministerio. Estos hombres son sostenidos por el Señor. Él los sustenta, Él los cuida, Él los protege y los capacita. Él respalda a cada uno de sus ministros
Él los sostiene, hermanos. Ellos están firmes en sus manos. El Señor sostiene a estos hombres débiles, porque eso es lo que somos hombres débiles. Pero el Señor nos sostiene en su mano. ¿Sí? También nos dice que el que esté en su mano, el Señor tiene suprema autoridad sobre ellos, pleno dominio sobre ellos. Estos hombres no son autosuficientes. Nos habla de que estén en su mano de la dependencia del Señor, porque Él los sostiene. Y eso nos da confianza, hermanos, de que el ministerio, de que los hombres que están al frente de una iglesia, hombres fieles, son sostenidos por el Señor. Y qué confianza para nosotros eso, porque así como el Señor sostiene a estos hombres, también nos sostiene a nosotros, sostiene a la iglesia. Fíjense ahí en Juan capítulo 10, verso 27, dice estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, escuchen, las arrebatará de mi mano. ¿Entienden? Estamos en las manos del Señor. Nuestra salvación está en sus manos, nuestra vida está en sus manos, hermanos. Por lo tanto, debemos recordar de que es el Señor el amo y dueño de la iglesia. ¿No es el pastor el dueño de la iglesia? ¿No es aquel que está a cargo de un ministerio el dueño de la iglesia? Nadie está por encima del Señor de la iglesia, ni credos, ni confesiones, ni denominaciones, nada. Él es el Señor de la iglesia, Él tiene a su iglesia en su mano. Y es por eso, hermanos, que nosotros no tenemos ninguna libertad para hacer lo que queremos en la iglesia, ninguna. Hay un Señor. Pablo, por ejemplo, le escribe ahí en 1 Timoteo capítulo 3, le dice, él está escribiendo todo eso, el contenido de la carta, y ahí le dice, esto te escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que la iglesia es de Dios, no es de nosotros, de ningún hombre. Nosotros solamente somos administradores de la iglesia, servidores de Dios, de Cristo, nada más. Él dispone de su iglesia, no nosotros. La iglesia está en sus manos. Ahí leemos, por ejemplo, en Hechos 13, verso 2, cómo el Espíritu Santo llamaba a hombres al ministerio. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. ¿Ven? El Señor dispone de su iglesia. El Señor es el que decide si vamos para acá, si vamos para allá. Andá y fundá una iglesia en Santa Teresita. Él lo decide. Al tiempo señalado, yo me acuerdo en el proceso de fundación, estábamos re ansiosos. Decíamos, pero ¿para cuándo va a ser esto? Decíamos, estamos orando, y así se hacían viajes y esto. Pero ya queríamos que se funde, no. Cuando el Señor lo decida, el Señor dice. Y gloria a Dios por eso, porque estos hombres esperaron en el Señor. Y vemos cómo se iba cumpliendo cada etapa de la fundación. Damos gloria a Dios por eso. Pero esto, hermanos, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Que si el Señor sostiene a la iglesia, el Señor sostiene a los pastores de la iglesia, debemos valorar y tener en alta estima el trabajo fiel de los pastores. Los pastores fieles, ¿no? Estoy hablando. Debemos tener cuidado, hermanos, mucho cuidado, cuando tenemos en menos la labor pastoral. Mucho cuidado, hermanos. Cuando no estimamos a estos hombres que el Señor levantó, a estos hombres que en ocasiones lloran por nuestras almas, oran por nosotros, están ahí de rodillas rogando al Señor, pidiéndole auxilio para ver cómo solucionan una situación entre hermanos. Debemos valorar, hermanos, la labor de los pastores. Cuando nosotros no hacemos eso, hermanos, es una ofensa al Señor que los sostiene en su mano. Es una afrenta contra el Señor. Vemos ahí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los israelitas murmuraban de Moisés y Dios se enojó tremendamente que los iba a destruir. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Entonces vemos que las 7 estrellas son los pastores, los mensajeros de las iglesias.
Y sigue hablando, sigue diciendo ahí en verso 1, estas palabras. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, de nuevo, acá tenemos otra figura, otro símbolo. Teníamos los 7 ángeles, ahora tenemos los candeleros. Y de nuevo, para no caer en especulaciones, ahí nomás, si leemos capítulo 1, verso 20, nos dice qué son estos candeleros. Y dice así, los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Sí? Así que, por un lado, vemos que los ángeles son los mensajeros y que los candeleros son la iglesia. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor identifica a la iglesia con un candelero? ¿Por qué la compara a un candelero? Deberíamos pensar, ¿qué función cumple un candelero? ¿Para qué sirve un candelero? Bueno, todos sabemos, ¿no? Es para poner una luz. Y debemos prestar atención a eso porque el candelero no es la luz en sí misma, no lo es. Es para poner la luz encima. ¿Sí? Es encargado de llevar la luz. Y eso es la iglesia, es un candelero. Si leemos ahí en Lucas 8:16, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre el candelero para que los que entran vean la luz. O sea que el candelero es un artefacto para llevar la luz. Y Cristo asemeja a la iglesia con un candelero, ¿no? Entonces ya sabemos que los candeleros son las iglesias. Y la pregunta es, ¿y la luz qué es? ¿Qué sería la luz? ¿No? Tenemos muchas cosas para averiguar hoy. Porque el texto dice que la iglesia es la encargada de exhibir esa luz, como candelero, de sostener esa luz. Ahora, si queremos averiguar cuál es la luz, podemos hacerlo. La Biblia lo contesta también. Dice Juan, en Juan capítulo 12, el Señor está hablando y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree no permanezca en tinieblas. Así que vemos que Cristo es la luz y la iglesia es la encargada de exhibir la luz de Cristo. No tenemos luz propia, sino que exhibimos la luz de Cristo, la gloria de Cristo. Nosotros debemos reflejar la gloria de Cristo. ¿Sí? Así como la luna refleja la luz del sol, no tiene luz en sí misma la luna, refleja la gloria del sol, nosotros somos llamados a reflejar también las glorias de Cristo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. De esa manera iluminamos en el lugar donde estamos, exhibimos esa luz. Luz por la cual, por cierto, Satanás está muy comprometido en querer apagar, ¿no? Dice ahí en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sí? Así que el candelero tiene por función sostener en alto la luz del Evangelio, en el lugar donde está. ¿Sí? El candelero tiene como función principal sostener la luz del Evangelio en el lugar donde está. Pero notamos otra particularidad en el texto, porque dice que Jesús está en medio de los candeleros. Ya vimos que los candeleros son la iglesia, que la iglesia sostiene la luz, pero ahora también nos dice el texto que Jesús está en medio de los candeleros. Dice así, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Así que vemos que no solo que Cristo es el Señor de la iglesia, que sostiene a la iglesia, sino que también está en medio de su iglesia, en medio de los candeleros está Él. Y esto, hermanos, nos dice que tenemos que tener sumo cuidado porque el Señor está en medio nuestro. El Señor no está al margen de lo que pasa en la iglesia. Él está totalmente involucrado con ella. Él la acompaña, la sustenta, la cuida, la protege, la vigila. Él está en medio nuestro. Aunque Él puso pastores a dirigir y a enseñar la iglesia, Él es el pastor de los pastores, que está en medio de su pueblo. Ahí ya lo vimos, está en medio de los candeleros. El Señor custodia celosamente a aquello por lo cual dio su vida, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él lo prometió. Él lo prometió ahí en Mateo 28, cuando nos comisiona para la gran comisión.
Cuando nos dice, por tanto, ir y anunciar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, eso es una realidad que debemos tener presentes. El Señor está en medio nuestro porque Él lo prometió. Hoy mismo está en medio nuestro. Así que, hermanos, eso nos debe llevar a andar con temor, con reverencia, con sobriedad, con pureza. Está el Santo entre nosotros. No podemos venir de cualquier manera a la iglesia, a las corridas, participar como queremos, sin prepararnos, estar en medio de la reunión quizá con el celular, comiendo chicle, distraídos. No podemos, hermanos. El Señor está en medio de su pueblo. Así que también, hermanos, debemos procurar la santidad, porque el Santo está en medio nuestro. Aquel que es santo está en medio nuestro. Él sabe de lo que sucede en cada reunión, cada cosa que nosotros organizamos. Él lo sabe, Él está en medio nuestro. Nada queda fuera de su conocimiento. Hermanos, cada uno de nosotros tiene la capacidad de adoptar un cierto comportamiento, si queremos. ¿Sí o no? Tenemos esa capacidad, ¿no? Podemos desarrollar una conducta en cuestión de segundos. Pasamos de los gritos a la paciencia. Podemos adoptar modismos cristianos, palabras cristianas. Podemos engañarnos entre nosotros, engañar al pastor. Pero el Señor está en medio de la iglesia. Él sabe cada cosa que sucede en la iglesia. Podemos aparentar cierta piedad, cierta conducta, pero el Señor no lo pasa por alto. De hecho, Pablo advierte a Timoteo de esto, que iba a haber hombres amadores de sí mismos, hombres impíos, que iban a tener apariencia de piedad, pero que iban a negar la eficacia de ella. De estos apártate, le dice Pablo a Timoteo. Y esto sucede en la iglesia. Nosotros podemos aparentar lo que queramos, pero el Señor lo sabe. Hace un tiempo me tocó ir por mi trabajo a una casa a arreglar un módem. Bueno, yo estaba ahí arreglando y me pongo a hablar con la gente, una gente mayor. Y en eso ellos me empiezan a decir que, bueno, nosotros somos muy creyentes, me dice. Yo escuchaba, qué bueno. Y vamos a la iglesia y esto y el otro. Y en un momento yo les pregunto, ¿y hace cuánto están juntos? Le digo, ¿hace cuánto? Y me dicen, no estamos casados. Yo le dije, pero ¿y ahí en tu iglesia te dijeron algo? ¿Hablaron con su pastor? Nadie sabía nada. Pero el Señor de la iglesia sí lo sabía. El Señor lo sabe. Capaz, quizá estas personas aparentarían, vaya a saber qué, en su iglesia, que era en Buenos Aires, por cierto, así que estaban a 400 kilómetros de distancia, viviendo de una manera que al Señor no le agrada. El Señor sabe todo. Y esto que digo que podemos adoptar vocabulario cristiano, estas personas lo tenían. Realmente, hermanos, les digo que una de las cosas que más me revolvió el estómago cuando me estoy yendo es que cuando me voy me dicen bendiciones. Y estaban viviendo así. Yo me quería volver y dije, pero ¿cómo bendiciones? Ya había hablado con ellos. Lo más lindo es que hace poquito fui y bueno, sí, están en la misma situación. Pero nosotros tenemos esa capacidad de engañarnos. Pero el Señor conoce porque Él está en medio de su pueblo. El Señor conoce no solamente lo que pasa en la iglesia, sino lo que pasa con los creyentes fuera de la iglesia, lo que hacemos fuera de este lugar. Esto es un edificio, pero la iglesia somos nosotros, ¿sí? Así que Él sabe el trato que tenemos en nuestro hogar, con nuestras familias, Él lo sabe. Nosotros podemos cruzar esa puerta y convertirnos prácticamente en la familia Ingalls. Lo podemos hacer, ¿sí? Nos ponemos en modo creyente y ya cambiamos, ¿sí? Pero el Señor lo sabe, hermanos. El Señor sabe cómo venimos.
Él sabe si estamos enojados, si tenemos algún problema, si tuvimos una semana difícil. Él lo sabe. Si hay murmuración en la iglesia, si hay chisme, Él lo sabe. Si estás involucrado en algún pecado que no querés dejar, Él lo sabe. Él está en medio de nosotros. Él está activamente presente en medio nuestro, hermanos. Él se pasea en medio de los candeleros. Y esto siempre fue así, siempre fue así. En el Antiguo Testamento vemos al Dios de Israel como estaba con su pueblo. En Levítico, leemos el Levítico capítulo 26, verso 11. Dice estas palabras: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Otro verso en Deuteronomio 23 dice: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, dice el Señor. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte. Siempre el Señor tuvo relación con su pueblo, en el Antiguo Testamento, hoy en la iglesia. Así que debemos ser conscientes que el Señor está en medio nuestro. Así que, hermanos, hasta ahora vimos que las estrellas son los pastores, que no solamente el Señor sostiene en su mano, sino que también está en medio de su iglesia también. ¿Sí? Y como no es para menos, hermanos, el Señor al estar en medio nuestro, y lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el Señor conoce lo que hacemos por Él. Vemos ahí en versos 2 y 3, yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que en primer lugar vemos que el Señor dice: yo conozco tus obras. Y esto se lo dice a todas las iglesias. Si vemos las cartas a las 7 iglesias, comienzan diciendo esas palabras del Señor: yo conozco tus obras. El Señor está en pleno conocimiento de lo que la iglesia hace para el Señor, de las obras que hacemos. Su mirada omnisciente, hermanos, está en medio de su pueblo. Leemos ahí en Salmo 139, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor conoce exactamente todas las obras que la iglesia hace por Él. Él está entendido de todo. Incluso, hermanos, Él conoce hasta lo más pequeño y insignificante que nosotros digamos: bueno, esto no. Él lo conoce. Ahí en Marcos leemos estas palabras de parte del Señor, dice: cualquiera que diera un vaso de agua, imagínense, en mi nombre, porque es de Cristo, de cierto no perderá su recompensa. Él conoce todo lo que hacemos para Él. Nada es pasado por alto por el Señor, nada. Y esto es un ánimo, hermanos, para nosotros, un ánimo, porque nada quedará sin recompensa. Pero también es una advertencia, ¿sí? Es una advertencia, porque Él conoce todas las cosas. A continuación, vemos cómo esta iglesia también abundaba en buenas obras, y el Señor la alaba por eso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ahí la palabra arduo trabajo da la idea de fatiga, pero no significa esa fatiga de como cuando alguien está corriendo y queda medio desmayado. No, nos da la idea de que era una iglesia que trabajaba duramente por el Señor, duramente, hasta el agotamiento. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez llegar a última hora del día, a la noche, y decir: ya me quiero dormir, ya. Bueno, esta es la idea de lo que el Señor, lo que la iglesia hacía, ¿no? Arduo trabajo, paciencia, un trabajo realmente duro hacia la iglesia. A veces pensamos, eso quiero hacer una aclaración, a veces pensamos que el único trabajo para el Señor es el que hacemos adentro de la iglesia, pero no es así, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos para honrar al Señor, incluso en nuestras casas, honra al Señor. Y es tomado como un trabajo arduo también.
también para el Señor. No es lo mismo criar a nuestros hijos en disciplina, amonestación, en piedad, que no hacerlo. No es lo mismo. No es lo mismo de tener una relación de cónyuges que agrade al Señor que no tenerla. No es lo mismo. Muchas veces pasamos ofensas y muchas cosas en nuestros hogares por honrar al Señor. Eso nos lleva a trabajo también. Ese es un esfuerzo que el Señor ve. Y no es para menos, hermanos, porque esta iglesia trabajaba arduamente porque tenía un ejemplo. Ellos habían aprendido de su fundador, el apóstol Pablo. Él era un ejemplo de trabajo. Él trabajaba duro realmente para el Señor. Ahí leemos que él estaba en tribulaciones, soportaba de todo, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, tumultos, en trabajos variados, en desvelos, en ayunos, con afán, fatiga, de día y de noche. No cesaba Pablo, no cesaba. Y precisamente este apóstol es el que funda la iglesia de Éfeso. Así que ellos habían aprendido bien. Y de esa manera actuaban, ellos trabajaban arduamente por el Señor. Ahora vemos que el Señor no solamente alaba el trabajo y las obras de esta iglesia, sino su paciencia también. Yo conozco tu trabajo y tu paciencia, dice. Los efesios eran un ejemplo de paciencia también. Sufrían la persecución y la molestia del mundo incrédulo que los perseguía. La sociedad donde ellos estaban era sumamente hostil con el cristianismo, pero ellos soportaban pacientemente en el Señor. Pese al sufrimiento, ellos se mantenían constantes y firmes en la fe. Ellos resistían la oposición de los enemigos de la cruz de Cristo. Ellos eran pacientes. Era una iglesia que soportaba las pruebas y no retrocedía. Una fe firme y sólida tenían. Recordemos, hermanos, que en este tipo de cultura, en Éfeso, donde estaba la iglesia, era una cultura hostil y se tomaba como una traición hacerte de cualquier otra religión que no sea la que profesaban ellos. Así que esta iglesia tenía que soportar el rechazo de sus familiares, el abandono, el hostigamiento. Pero ellos tenían paciencia y el Señor lo alaba. El Señor alaba esto. Y les sigue diciendo que no puede soportar a los malos. Esta iglesia es una iglesia que buscaba separarse del mundo, repudiaban la doble moral. Les indignaba el hecho de que alguien se identifique con el nombre de Cristo, pero que no esté viviendo acorde al Señor. Ellos no soportaban a los malos. Ellos trataban de vivir de una manera justa en medio de una cultura abiertamente hostil y pervertida. Yo te pregunto, hermano, si el Señor mira tu vida hoy, ¿qué obras encuentra? ¿Encuentra obras parecidas a la de esta iglesia? Si el Señor mira nuestras vidas hoy, hermanos, ¿cuánto estamos sufriendo por el Señor? ¿Cuánto estamos soportando por el Señor? ¿A dónde estás sos un testimonio vivo del Señor? ¿Sufrís con paciencia las pruebas? En el trabajo, por ejemplo, ¿te has dado a conocer que sos un creyente? ¿Has dado testimonio del Señor? ¿Todos saben? ¿En la escuela? ¿Tus compañeros saben que vas a una iglesia o te aterra? ¿Te aterra el hecho que sepan que vas a una iglesia? ¿Has soportado con paciencia el rechazo de tus familiares? ¿La indiferencia, que te dejen de lado? ¿Que te traten como un loco? ¿Que te lavaron el cerebro? ¿Lo has soportado? ¿O te has quejado delante del Señor? Porque esta iglesia era un ejemplo. ¿Estás firme en tus convicciones ante las pruebas? ¿Qué obras vería el Señor en tu vida si hoy mira tu vida, hermano? Ahora vemos, hermanos, que no solo el Señor alaba su conducta, sino que también alaba su doctrina. Vemos en versos 2 y 3 que dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, esta era una iglesia rigurosamente comprometida con la pureza del Evangelio.
Una iglesia que sufría por la verdad era esta. Vemos en esta iglesia que los hermanos tenían discernimiento para detectar el engaño. Nadie se iba a subir al púlpito a decir cualquier cosa, ¿no? Ellos estaban, como decimos hoy, afilados en la Escritura. Sin dudas, hermanos, era una iglesia entrenada en las Escrituras. Así que vemos que era una iglesia que no tenía problemas doctrinales. El Señor la alaba por eso. Hermanos, ellos abundaban en tanto conocimiento teológico que podían desenmascarar fácilmente a cualquier pseudoapóstol que se suba al púlpito y que ande entre ellos. Cosa que no había pasado en Corinto, por ejemplo. Ellos agarraban lo que venía, pero esta iglesia era un ejemplo. Vemos que esta iglesia practicaba lo que dice la Escritura. Ahí leemos en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y eso es lo que hacía la iglesia. Probaba todo espíritu. ¿Sí? No se tragaban el cuento, examinaban todo. Eran como los judíos de Berea. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 17? Que son alabados también por tener una actitud noble, por ver lo que la Escritura dice, por corroborar lo que le enseñaban. Esto hacía esta iglesia, era un ejemplo. ¿Por qué hacían esto? Bueno, otra vez ellos tenían en mente seguramente lo que Pablo les había dicho cuando funda esta iglesia. Ahí en Hechos 20 leemos, Hechos 20-29, le dice Pablo antes de dejarlos a estos hermanos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que era una iglesia que tenía en mente esta advertencia que Pablo les había dejado, y se habían propuesto estar firmes en la Escritura para que nadie los engañe. Así que el Señor reconoce las virtudes de esta iglesia y la alaba por eso. Encontramos acá una iglesia esforzada, sufriente, paciente, desinteresada, una iglesia activa que trabajaba arduamente por el Señor, por el nombre del Señor. Seguramente si hiciéramos hoy una comparación, si traspoláramos esa iglesia a los tiempos de hoy y buscáramos una iglesia modelo, seguramente sería una iglesia donde sus miembros son un ejemplo de servicio. Quizás están involucrados en diferentes áreas del ministerio. Sería una iglesia donde sus miembros ponen sus recursos a disposición. Sería una iglesia donde desea que Cristo sea conocido, así que manda misioneros a todos lados. ¿Sí? Una iglesia donde el pastor, por supuesto, cumpliría con los requisitos para ser pastor. Una iglesia donde sus cultos son ordenados, no hay ninguna manifestación rara, ni lenguas, ni que se caen al piso, ni ladridos, ni maullidos, nada. Una iglesia ordenada, ¿sí? Una iglesia donde llegás y los sugieres te reciben con una sonrisa de oreja a oreja, te ubican en un lugar en silencio para no interrumpir la reunión. Una iglesia donde sus canciones de la alabanza son semana tras semana cuidadosamente seleccionadas, con letras que alaban al Señor y exaltan la obra de Cristo y la del Señor. ¿Sí? Una iglesia donde, por supuesto, los sermones son bíblicos, se predica de manera fiel la Escritura, de una manera consistente. Entre semanas se organizan estudios bíblicos, discipulados, visitas, e incluso algunos de sus miembros estudian en seminarios por su cuenta. Algo así sería la iglesia de Éfeso. Apuesto a que si estaríamos de paseo por Éfeso en estos tiempos, iríamos quizá con nuestro anotador a ver qué iglesia cumple los requisitos a modo de múltiple choice. Así que buscaríamos una iglesia como esta, una iglesia donde hay esfuerzo. Sí, excelente. Una iglesia forzada, excelente. ¿Trabajan por el Señor? Excelente, muy bien.
Una iglesia que persevera en la doctrina, excelente, muy bien. Una iglesia donde hay orden, excelente, bien. Voy a esta iglesia. Una iglesia donde hay cánticos bíblicos, excelente, voy a esta iglesia. Una iglesia donde la Escritura se expone fielmente, bien, excelente, voy a esta iglesia. Una iglesia donde hay estudios bíblicos, excelente. Una iglesia que cumple con todo, una iglesia modelo. Así era la iglesia de Éfeso, hermanos, así que el Señor la alaba por esto, no hay duda. Pero llegamos a un momento crucial. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Llegamos al verso 4 y vemos que el Señor cambia el tono. Ya no hay una alabanza acá. El Señor dice estas palabras: pero tengo contra ti. O sea, haces todo esto, arduo trabajo, paciencia, de todo. Sufrimiento, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo me imagino a los hermanos de Éfeso, cuando el mensajero estaría leyendo esta carta, venían así como recampeones, ¿no? Los primeros 3 versículos, así ilustrándose las uñas. Y cuando llega el versículo 4, una confusión en la iglesia ¿qué pasó? Pero esto es lo que pasó, hermanos, esto es lo que pasó en la iglesia. Hacían de todo para el Señor. Me imagino a estos hermanos, ¿no? Diciéndole al Señor: pero Señor, ¿vos me estás diciendo que yo puedo estar haciendo de todo para vos sin amor? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Acabas de elogiar mi perseverancia, mi paciencia, mi arduo trabajo. ¿Los estudios, Señor? ¿Los discipulados que hago? ¿Las misiones? Las discusiones en redes sociales, Señor, no sabes cómo te defiendo ahí en las redes. No hay una discusión que no gane. Señor, con esta seguramente vas a cambiar de opinión. Me acabo de comprar mi última teología. Tengo mi biblioteca llena de libros ya. La tengo completa, no me falta ni un tomo. Señor, estoy en varios ministerios de la iglesia. Con esta sí. Señor, todos los días subo un estado diferente de WhatsApp con un versículo bíblico. Dejaste tu primer amor. Haces de todo, pero dejaste tu primer amor. Y es así que el Señor reprende a esta iglesia. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Que dice, el Señor nos reprende si no hacemos las cosas que hacemos por amor a Él. Y comienza con estas palabras: pero tengo contra ti. Debemos recordar, hermanos, que el Señor que tiene a la iglesia en sus manos, el Señor que anda en medio de la iglesia, el Señor que alaba a la iglesia, ahora se convirtió en el Señor que está en oposición a la iglesia. Le hace saber a la iglesia que está en su contra. Esto es una acusación grave de parte del Señor para la iglesia. Deja las obras a un segundo plano, ya no le interesan las obras. Ya no está mirando las obras, el Señor está mirando la motivación que hay detrás de esas obras. Tengo contra ti. Es un término de oposición. El Señor está opuesto a la iglesia. Y es duro de pensar, hermanos, que el Señor mismo se esté oponiendo a la iglesia. Recordemos que estos creyentes habían resistido toda clase de oposición. Pero en este momento es el Señor de la iglesia que está en oposición a ellos. Difícilmente puedan resistirlo. Esta construcción, tengo contra ti, se usa en otro pasaje parecido. En Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. En ese versículo también se usa, tengo contra ti. Y es llamativo porque se usa en un contexto de obras también. O sea, esta persona que va a traer su ofrenda es una buena obra. Pero el Señor dice, no. Si te acordás que tu hermano tiene algo contra ti, dejá eso ahí.
Y vemos que es una buena obra llevar la ofrenda al altar. Pero no, el Señor no quiere. Si tu corazón no está correcto delante del Señor, da igual lo que traigas al altar. A Dios no le interesa la ofrenda si tu corazón no está correcto, si no es recto delante de Él, si hay rivalidad entre hermanos, no le importa. De la misma manera, a Cristo no le importan tus obras, tu fatiga, tu trabajo, nada, si tu corazón no es recto, si no hay amor en lo que haces a Él. Has dejado tu primer amor. Una iglesia altamente laboriosa, una iglesia con una ortodoxia perfecta, una iglesia firme, con una doctrina sólida, con buenas alabanzas, pero dice el Señor, has dejado tu primer amor. Ahora podemos pensar de que cómo puede ser que una iglesia o una persona pueda estar haciendo todo esto para el Señor y sin amor. No nos entra en la cabeza, ¿no? Nosotros pensamos que si está haciendo de todo, bueno, es obvio que ama al Señor. Bueno, pero el Señor está diciendo que no, que puede ser que no. Porque Él puede ver el corazón, Él es el que ve el corazón de atrás de las obras. Y hermanos, esto nos demuestra que somos susceptibles al autoengaño. Podemos estar pensando que estamos bien porque hacemos de todo, pero el Señor ve lo que hay detrás. Podríamos estar confiados, hermanos, que hacemos obras para el Señor, pero sin embargo, dejar de lado al Señor de las obras. ¿Sí? Has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere? Bueno, algunos dicen claramente que se refiere a la etapa de conversión. Cuando conoces al Señor, ¿no? Es una etapa realmente hermosa, de verdad. Descubrís un mundo nuevo, una vida nueva, conoces al Señor. Es glorioso eso. Estás ahí que te devorás la Biblia todos los días, ves prédicas tras prédicas tras prédicas, estás impactado. Empezás a entender cosas que antes no entendías. Empezás a anhelar cosas que antes rechazabas. Hay una revolución en tu corazón, en tu interior, cuando conoces al Señor. Te levantás pensando en el Señor, desayunás pensando en el Señor, te vas al trabajo pensando en el Señor. Señor, ¿de qué manera puedo servirte hoy? ¿A quién le puedo hablar de vos? Señor, quiero que ellos te conozcan también. Meditas en las Escrituras. Te cuidas de una manera sincera de no ofender al Señor, de no volver a esa vida que ahora odias, esa vida que había ofendido al Señor, ahora te estás cuidando. Eso pasa cuando conoces al Señor. Buscás al Señor de una manera simple, quizás sin tanta doctrina, ¿no? Porque recién empezás, pero con un corazón encendido, hermanos. Rogando al Señor por esto, por aquello, hablando a toda hora con el Señor, sufriendo incluso por los perdidos, de una manera sincera. Pero pasa el tiempo, y hoy como ya entendemos tanto de la Biblia, ya no te impacta tanto lo que lees. Rara vez te conmueven las Escrituras, rara vez. Rara vez, hermanos, contemplás la creación y adorás al Señor. Ves el amanecer, las estrellas y decís, Señor, qué bueno todo lo que hiciste para mí porque vos me amás. Gracias. Rara vez estremece tu alma por estas cosas. Lo que antes hacías a la mañana, que era buscar al Señor como primera cosa que hacías, ya lo dejaste de hacer. Ahora lo primero que haces es agarrar el celular, revisar las redes sociales, el Facebook, Instagram, a ver quién me tiró un me gusta, a ver qué comentario hay. Antes te cuidabas y te alejabas lo más posible del pecado, ahora como ya estás confiado, ahí estás tonteando con la carne, al borde, como si fuese un juego.
¿Te has vuelto autosuficiente? ¿Ya no dependés del Señor? ¿Ya no buscás la dirección del Señor para tomar decisiones? Ahí haces una suma de algunos principios y le damos para adelante. La oración que antes vivías como un deleite y una necesidad, ahora es una carga, hermanos. Estar con el Señor. Rara vez caes de rodillas, abrumado por tu pecado, hermanos, hastiado de tu maldad, llorando en la presencia del Señor, harto de ofenderlo. La realidad de la perdición de los incrédulos ya no te escandaliza como antes. Ya está, si tengo la oportunidad de hablarle, le hablo, si no, no le hablo. Ya no tenés tiempo para estar con el Señor. No compartís tiempo con Él. Y Él anhela eso, Él anhela tu corazón. Pero hacemos de todo. Aquellos tiempos donde le contabas todo al Señor, donde Él era nuestra alegría, Él era tu alegría, en Él estaba tu contentamiento. Le contabas tus luchas, tus preocupaciones, constantemente hablando con el Señor. Eso sí, hermanos, cuando harás tu oración de 5 o 10 minutos, son muy ortodoxas, llenas de formalidad están ahora. Todos los pasos correctos de la oración: exaltación, acción de gracias, petición, humillación. Todos los pasos correctos de la oración. Y en nuestro corazón ahí hay un poco de brasas nomás, que están para apagarse ya. Hermanos, eso es doloroso, es patético para el Señor. Tal es así que Él no quiere obras, no le importa, Él quiere tu corazón, quiere mi corazón. Hermanos, lo triste es que vemos a un recién convertido, prendido fuego por el Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Ya se lo va a pasar. Cuando madure, decimos, cuando madure en la fe. Pero el recién convertido no es el problema. Nosotros normalizamos nuestra falta de amor al Señor. Ese es el problema. Lo mismo decimos de un matrimonio recién casado, porque somos así. Vemos una pareja que recién comienza en el casamiento, su vida de casados, y decimos, wow, qué bien que se llevan, qué atentos el uno al otro, cómo se miran, qué románticos que son, wow, qué caballero es él con ella, qué bien. Él está en todos los detalles y ella, mirá cómo lo mira, qué romántico, qué atenta es ella, qué concepto alto tiene de su marido. ¿Y qué decimos? Ya se lo va a pasar eso. Cuando pasen los años, se lo va a pasar. Cuando la relación madure, decimos. Hermanos, pero ese debe ser nuestro estilo de vida, nuestro estándar. Así deberíamos vivir. No solo con el Señor, sino con nuestras esposas, por supuesto. Pero lo cierto es que tenemos un corazón duro, hermanos. Por eso sacamos esas conclusiones terribles. Nosotros pretendemos adaptar nuestro bajo concepto de amor a nuestra relación con el Señor. Eso es lo que pasa. Tenemos un concepto del amor bajísimo. Pero el Señor quiere que lo amemos como Él nos ama. Él nos amó, hermanos, dice la Escritura, y lo sabemos desde antes de la fundación del mundo. Él no menguó, Él no cambió su amor por nosotros. De tal modo que cuando fue el tiempo señalado, Él lo materializó en la cruz y murió por amor. Ese amor eterno que tuvo en la eternidad por nosotros, que Él pensó para cada uno de nosotros, no cambió ni un poco. Y en la cruz se hizo visible. Y hoy nos sostiene por amor también. Ese amor es el que Él quiere por nosotros, que nosotros tengamos por Él. Ese mismo amor que no mengúa. Su amor nunca cambió, nunca menguó.
Hermanos, si sos un creyente, no tenés excusa. No hay excusa, hermanos. Porque Él nos ha capacitado para que lo amemos. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él nos ha capacitado para amarle. No tenemos excusa. Así que no es un problema de maduración, no es que hemos madurado en la fe. El problema es que has perdido tu amor por el Señor. Ese es el problema. El problema es que tenemos el corazón duro, hermanos. El problema es que hemos dejado al Señor. Somos semejantes a un padre de familia que hace de todo. Se rompe el lomo, trabaja, compra de todo para sus hijos. No están ni en todo el día en casa. Hace de todo, eso sí, hace de todo. Lo llena de los mejores juguetes, de lo último, el último teléfono, pero nunca un tiempo con sus hijos, con su esposa. Una palabra de aliento, un consejo, un abrazo. Piensa que por hacer todo eso está amando. Y los hijos, la esposa siempre necesitaron un momento. Pero tendemos a eso, hermanos. A engañarnos por todo lo que hacemos, pensamos que ya es suficiente. Pero nuestras obras no reemplazan el amor que el Señor quiere. No lo reemplazan. Hermanos, podemos recitar de memoria las doctrinas de la gracia. Hermanos, podemos recitar de memoria las 5 solas. Las podemos decir en latín, si queremos. Sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia. ¿Suena bien? Solus Christus, soli Deo Gloria. Wow. Debe estar impresionado el Señor con eso. Impresionado. Podemos saber la historia completa de la iglesia, los concilios, todas las fechas. Al Señor no le importa. Si no lo estás amando, no le importa. Porque has dejado lo más importante, tu primer amor con el Señor. Quiero aclarar, hermanos, que el conocimiento no tiene nada malo, por supuesto. De hecho, la Biblia enseña que reprende al pueblo de Dios porque pereció por falta de conocimiento. Nos llama a tener conocimiento, necesitamos el conocimiento. Para no ser una iglesia que va y se mueve de acá para allá por todo tiempo, por todo viento de doctrina, ¿no? Tampoco hay nada malo con las obras. Una iglesia debe trabajar arduamente para el Señor. De hecho, la Biblia dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y la fe sin obras es muerta. Así que es un hecho que una iglesia debe tener conocimiento y debe hacer obras para el Señor. Pero nada de eso, hermanos, puede reemplazar el amor al Señor, nada de eso. Si el amor a Cristo dejó de ser tu motivación, nuestra motivación, no importa. Así que si limpias la iglesia, si preparás el sonido, si editas un video, si dirigís la alabanza, si preparás un discipulado o un sermón, debes hacerlo primeramente por amor, impulsado por amor al Señor. Porque esto siempre fue un asunto del corazón, siempre. El Señor quiere nuestro corazón, eso es lo que más le interesa, siempre le interesó eso. Hermanos, realmente yo no puedo explicar cómo el Señor quiere mi corazón malvado. Pero el Señor lo quiere porque Él lo ha transformado para que yo lo ame ahora. Él quiere una relación con nosotros real, hermanos. De hecho, la salvación es por motivos de amor. Leemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Siempre fue un motivo de amor la relación que Dios vino a tener con el hombre. Fue impulsado por amor. Lo que la iglesia de Éfeso hizo es lo mismo que el pueblo de Israel había hecho también con Dios. Ellos habían abandonado a Dios una y otra vez. ¿Será, hermanos, que nos parecemos a algo al pueblo de Israel? Posiblemente, ¿no?
Pero esto es una cuestión del corazón. Cuando le preguntaron al Señor, a Jesucristo, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Qué dijo Él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es una cuestión de amor, hermanos, al Señor. ¿Acaso vamos a terminar cegados, confiados en la doctrina nada más? ¿En la ortodoxia, en la ortopraxia? ¿En todos esos términos avanzados que usamos? ¿Y dejaremos al Señor de lado? Los fariseos habían caído en esto, exactamente en lo mismo. Que el Señor los reprendió, los llamó hipócritas. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solo vivían su religión. Ellos vivían su religión. Ellos hacían alarde de su conocimiento, se jactaban en la ley, eran muy bíblicos, pero vivían su religión. Una religión tenían, nada más. Es un hecho, hermanos, que el Señor está interesado en nuestro corazón, no solo en nuestras obras. ¿Sí? Yo te pregunto, hermano, ¿todo lo que haces para el Señor lo haces impulsado por amor? ¿Es lo que te impulsa? Porque algún día se sabrá eso, hermanos. Si todo lo que hacemos es impulsado por amor. Eso va a ser pesado por el Señor, va a ser visto. Va a ser traído a juicio nuestras obras. Dice 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿Vas a permitir que tus obras se quemen porque las hiciste sin amor? Porque se van a quemar si son así. Si son hechas sin amor, se van a quemar. Así que, hermanos, tenemos una iglesia que había comenzado bien. Una iglesia donde el amor era su catalizador para todo lo que hacían. Estaban impulsados por el amor. Pablo incluso les escribe ahí en capítulo 1, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. Una iglesia que había comenzado bien. Una iglesia que en su etapa temprana de fundación había comenzado bien. Pero con el tiempo comenzó a perder su amor por el Señor. Terminaron en mero activismo religioso, nada más. Nada más. Hermanos, si te das cuenta que esta es tu condición, si te das cuenta que perdiste tu amor por el Señor, bueno, hay algo que tenés que hacer y podés y debés hacer. ¿Sí? Porque el Señor lo sigue diciendo a continuación, verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Lo primero que el Señor nos manda a hacer es a recordar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Un llamado a meditar en nuestros corazones, a examinarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Recordar nuestra vida pasada, ¿cómo era? Y este de dónde has caído parece una referencia a un lugar, ¿de dónde? Pero más bien se explicaría si lo entendemos como una condición. La iglesia había caído de una condición de amor. En esa condición se relacionaba con el Señor. En lugar de pensar en un lugar, no es que se cayeron de la cama y dejaron de amar al Señor. Ellos estaban en una condición de amor y habían caído de esa condición. Pero no queda solo en recordarlo, sino que el Señor los llama a arrepentirse. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice. Hermanos, esto implica un acto instantáneo. Ni bien recuerda, debe arrepentirse. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia. Ni bien recuerdas cuál era tu condición,
debes arrepentirse. No hay lugar para medias tintas, para especulaciones. Debemos arrepentirnos, cambiar nuestro modo de pensar, porque estamos en una perspectiva equivocada, errónea. Pensamos que estamos bien, que vamos bien, pero no estamos bien. Si nuestras obras no son impulsadas por amor, no estamos bien. El Señor es claro en esta carta: has dejado tu primer amor. Y si esta es tu condición hoy, delante de Dios, tenés que saber esto, hermanos. El Señor hoy está en tu contra. El Señor está en tu contra. El Señor le dice a esta iglesia: tengo contra ti. El Señor tiene algo personal con vos. Así que debes con urgencia arrepentirte y remediar este asunto. Esto es grave, es grave. Después sí. Después de que recuerdes de dónde has caído y que te arrepientas, sigue diciendo: haz las primeras obras. ¿A qué primeras obras se puede referir? Quizá podemos, tentativamente hablando, a las del versículo 2 y 3, posiblemente. A tu arduo trabajo, paciencia, las primeras obras, ¿no? No puedes soportar a los malos que has probado, a los que se dicen ser apóstoles, al celo doctrinal. Has sufrido, no has desmayado. Todas esas obras que la iglesia hacía para el Señor. El Señor las alaba y está de acuerdo con eso, pero primero todas esas obras tienen que estar en una correcta relación con el Señor. Una vez que eso esté dado, esa condición esté dada, que te hayas arrepentido y hayas solucionado esta situación, este pecado, ahí mátate por mí, dice el Señor. Mátate, hacé de todo. Pero lo primero que quiero es tu corazón. Eso es lo que más me importa, tu corazón. ¿Qué pasa si no hacemos eso, hermanos? Si somos conscientes de esta realidad en nuestra vida, si no lo hacemos. Si no recordamos, en primer lugar, no nos arrepentimos y no volvemos a hacer estas obras que el Señor nos dice. Versículo 5, seguimos ahí, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. En primer lugar, notamos, hermanos, en estas palabras, una prontitud en la advertencia. Vendré pronto, dice el Señor, vendré pronto a ti. El Señor, hermanos, ejecuta su juicio inmediatamente sobre la iglesia. Inmediatamente. El Señor demanda un cambio instantáneo. Que te arrepientas hoy, si es tu condición, antes de que sea tarde. Hermanos, si esa es nuestra condición, si esta es tu condición, debes arrepentirte hoy. Ya mismo, ya mismo. Porque dice el Señor, sigue: quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Algunos dicen que esto hace referencia a la salvación. Quitaré tu candelero. Dice, bueno, ven, ahí perdieron la salvación. O sea, quitar el candelero es igual a pérdida de salvación. Pero si recordamos al principio, dijimos que el candelero era la iglesia, no la salvación. ¿Sí? Y aparte ya hemos leído infinidad de veces que la salvación depende del Señor, no de nuestras obras, y que nuestra salvación está segura en el Señor. ¿Sí? Así que nos damos cuenta de lo que está diciendo cuando dice: quitaré tu candelero. Es simplemente, llanamente, de que el Señor iba a quitar la iglesia. Iba a quitar la iglesia, iba a dejar de existir la iglesia ahí donde estaba. Y eso es impactante, hermanos, porque dice que el Señor mismo iba a quitarla. Él se iba a ocupar, Él personalmente se iba a ocupar de sacar la iglesia. Parece contradictorio, ¿no? Porque el Señor quiere que la iglesia se expanda, que el mundo conozca a través de la iglesia el Evangelio. Ahora le dice: no, la voy a sacar, no me interesa. Si no tengo tu corazón, no me interesa todo lo que puedas hacer. La iglesia deja de existir. Este pecado era tan grave, es tan grave a los ojos del Señor, que si no lo vamos a servir con un corazón amoroso, devoto al Señor, no quiere. ¿Le da igual que esté la iglesia ahí o no? Le da igual. De hecho, hermanos, tristemente hoy, si vamos a Éfeso, no hay ninguna iglesia. Puras ruinas de lo que una vez fue una iglesia. Eso quedó.
Hay sí iglesias católicas, ortodoxas, pero no iglesias fieles que enseñen con fidelidad la Escritura, como era esta iglesia de Éfeso. Se fue el testimonio, el Señor quitó el candelero, lo quitó. ¿Será que no se arrepintieron? Quizás sí, ¿no? Quizás no se arrepintieron. ¿Acaso pensamos que no lo podría hacer acá? Si ya lo hizo, el Señor lo va a hacer. El Señor lo haría. El Señor lo haría, sin dudas que lo haría. El Señor no depende de la iglesia depende de Él. Sigue diciendo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor vuelve a resaltar el celo doctrinal de la iglesia, el Señor lo vuelve a hacer. Pese a su pérdida de amor que ellos habían tenido, ellos se mantenían puros doctrinalmente. Así que el Señor les dice, aborreces las obras de los nicolaitas. Y él está de acuerdo con eso, porque dice, las cuales yo también aborrezco. Pero no, acá ya no lo hace como una alabanza, hermanos. Lo único que está haciendo acá es agrandar un poco más el currículum de los efesios. Era otra de sus buenas obras que ellos hacían, pero no tenía sentido. Ellos aborrecían lo que el Señor aborrecía, pero habían dejado al Señor. Y por una cuestión de tiempo no me voy a meter en lo que son los nicolaitas, porque ya creo que estoy pasado. Hermanos, ¿si has dejado tu primer amor? Si hemos dejado como iglesia nuestro primer amor, debemos saber que no podemos servir al Señor así. Tenemos que buscar de corazón al Señor, hermanos. No podemos pensar que podemos seguir así y no pasa nada. No podemos creer que está todo bien, porque no lo está. El Señor está contra la iglesia. Si estamos teniendo mucho celo doctrinal, pero no buscamos al Señor de corazón y no nos arrepentimos, es grave. El Señor no está conforme, hermanos, con solamente tengamos una sana doctrina. No está conforme con eso. Lo que hacemos para el Señor debe estar hecho dentro de un marco de amor al Señor. ¿Sí? Y termina diciendo, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos damos cuenta, hermanos, que primeramente es un llamado individual, porque noten que dice el que tiene oído, un llamado individual. Cada uno es responsable delante del Señor a examinar su corazón, cada uno. Si has dejado tu primer amor, debes arrepentirte. No mires al de al lado. Debes preguntarte sinceramente, ¿cómo estás con el Señor hoy? ¿Él es tu deleite? ¿El Señor es tu deleite? ¿Pensás en el Señor la mayor parte del tiempo? ¿O en lo único que pensás, en las compras, en esto, en aquello, dónde irte de vacaciones, cuánto dinero voy a ahorrar, qué negocio cómo voy a superarme en mi negocio, en cambiar el auto, en tener una mejor casa? Hermanos, si el Señor sabe que tenemos necesidad de eso. Yo les pregunto, hermanos, ¿tienen oídos todos acá? ¿Todos tienen oídos? Porque la Biblia dice el que tiene oídos oiga. ¿Será que has prestado atención a lo que el Señor tiene que decirte hoy? Y dice que es lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque vemos que al principio de la carta es el Señor quien dicta este mensaje a Éfeso, ahí introduce al Espíritu. Y nos está diciendo que es el Espíritu el que está diciendo estas palabras. Bueno, ahí vemos simplemente el acuerdo que hay en la divinidad, en las personas de la divinidad, y cómo ellos están escribiendo este mensaje a la iglesia, ¿no? Por último, vemos que este llamado es universal
porque dice que es lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, es universal, es a todas las iglesias, dice esto, porque toda iglesia puede estar en el pecado de poder perder su primer amor, ¿sí? Todas somos susceptibles de eso. Así que lo que leía la iglesia de Éfeso, en realidad lo tenía que leer todas las iglesias de Asia Menor. Y por supuesto, todas las iglesias que vengan después, ¿no? Esto identifica a cualquier congregación. Por eso nos llama a arrepentirnos, hermanos, porque cualquier congregación puede caer en esto. Y que diga que el Espíritu es que es el Espíritu el que dice esto, le da la categoría y la autoridad de todas las Escrituras, ¿sí? Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Y esta carta también, esta porción que acabamos de leer, es inspirada por Dios, ¿sí? Y tiene la misma autoridad, así que debemos prestar atención, ¿sí? Y para finalizar, hermanos, tenemos que recordar que esta es una carta de parte del Señor a una iglesia que ha dejado su primer amor, ¿sí? Pero el fin del Señor no es desanimar a la iglesia. Él no quiere desalentar a la iglesia. Aunque les habla duramente, porque vemos que es duro. Voy a quitar tu candelero. Es duro escuchar eso. Pero Él quiere alentar a la iglesia. Él está buscando la restauración. Que ellos tengan una perspectiva clara del servicio al Señor. Por eso, como buen pastor que es, Él cierra esta reprensión a la iglesia animándolos. Y este es nuestro cuarto punto. El Señor nos anima si somos fieles con Él. Y acá en este cuarto punto introduce una promesa al Señor. Dice, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, otro llamado a la responsabilidad personal, al que venciere, dice. Y entendemos, por supuesto, hermanos, que los vencedores son los creyentes. Todos los creyentes van a vencer, sin duda. ¿Sí? La Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Y esto es para animar a la iglesia, porque sus promesas siguen firmes. Aunque la está reprendiendo, Él la anima a la iglesia a vencer, porque aparte esta carta se escribe en un contexto de persecución, de hostigamiento contra la iglesia. De hecho, al terminar Apocalipsis, ahí en capítulo 21:7, dice lo mismo, al que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que el Señor nos anima, hermanos. Y solamente no me quiero alargar mucho, pero como una frutillita nomás del postre, vemos un modelo bíblico. Acá tenemos un modelo bíblico para exhortar a alguien. Vemos que el Señor primero alaba a la iglesia, luego la exhorta y después la anima. Y ese es un modelo bueno que nosotros podemos tomar cuando hablamos con algún hermano. No ir ahí al hueso de golpe y decirle de todo. Podemos alabar sus buenas obras, sus actitudes, reprenderlo, por supuesto, y animarlo. Y si estás acá, hermano, si estás acá y no sos un creyente, este no es un llamado de Dios, de Cristo, a que vos recuperes tu primer amor. Porque lo cierto es que nunca lo tuviste. Nunca te interesó el Señor. Tus pasatiempos favoritos son de todo menos el Señor. Si el Señor hace esto con la iglesia, con los creyentes, con sus hijos, no pienses que vas a escapar del juicio de Dios. Es un llamado para vos también, si estás lejos del Señor hoy, a arrepentirte y poner tu confianza en Cristo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser conscientes de esta verdad. Señor, a saber que todo lo que hagamos sin un corazón correcto, un corazón recto delante tuyo no sirve de nada. Señor, que tú quieres una relación de amor íntima con nosotros. Para eso nos salvaste, Señor.
Ayúdanos, Señor, por favor, a que si hemos dejado nuestro primer amor, si te hemos dejado de lado, si ya no sos lo principal en nuestras vidas, Señor, que podamos arrepentirnos, Señor, que podamos hacer memorias de aquellos tiempos gloriosos, Señor, que estábamos junto a ti, donde tú pastoreabas nuestra alma, nos consolabas. Ayúdanos, Señor, por favor. Queremos ser obedientes, Señor, hoy a tu voz, a tu advertencia, Señor. Sabiendo que tu juicio, Señor, comienza por tu casa. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Gracias. Gracias por tu palabra, Padre. En Cristo Jesús oramos.